el origen de Grecia está en la isla de Creta. Para situarnos un poco antes de empezar con todos los dioses del Olimpo y otras cosas, la isla de Creta, ubicada en el mar Egeo, es el origen de Grecia en el fondo, ¿ya? Ahí se desarrolló la cultura minoica, después los micénicos, y los micénicos ya después, con el paso del tiempo, se transforman en los griegos. Pero es bueno partir con esta ubicación porque la isla de Creta también va a tener es un escenario donde Zeus es muy importante en su momento dado, como lo vamos a ver. Y también antes de partir, Jean-Philippe, mencionar a los autores, ¿ya? Porque uno reconstruye la mitología griega gracias a Homero, del siglo VIII antes de Cristo, que escribió la Ilíada y la Odisea, y sobre todo a Hesíodo. Hesíodo escribió la Teogonía. Es tan importante porque para comprender, a los seres humanos, sobre todo de Occidente, los arquetipos están en los dioses griegos. Para entender la psiquis que se tiene acá, para entender los poderes sobrenaturales de la naturaleza propiamente tal, uno los puede ver en la mitología griega. Mencionar también a Apolodoro, a Píndaro, a Eurípide, que son los que todos estos grandes autores que conforman y que nos permiten hoy día conocer la mitología griega y que nos sitúa en el siglo VIII antes de Cristo. Es ahí cuando aparece Homero y Hesíodo. Y ahora sí, Jean-Philippe. Cristian, ¿se vincula de alguna u otra manera el comienzo de la mitología griega con el Big Bang, que es la teoría científica del inicio del mundo en sí? ¿Hay algún vínculo entre ellos? Hay un vínculo en el sentido de que los griegos dicen que todo parte del caos. El caos es el desorden. El caos, cuando uno lo interpreta en lenguaje científico actual, es el vacío. La ciencia dice que el Big Bang surge a partir del vacío, que es prácticamente lo mismo que el caos. Por eso hay una similitud en sus orígenes, cuando los griegos antiguos visualizaron que en el principio estaba el caos, un caos de partículas en desorden, que es similar a lo que plantea la teoría del Big Bang, ¿ya? Por lo tanto, hay una similitud. Pues bien, después de este caos, surge Gea, o también emana Gea. En la concepción mitológica griega, amigos y Jean-Philippe, no está la idea de creación. Aquí no hay creación. Hay emanación a partir del caos. A partir del caos surge la diosa Gea, que en el fondo es la tierra, Gaia también. Y ella es... Ahora, disculpa que te interrumpa, es importante situar que esto es el 8 antes de Cristo. Independiente a que tenga un carácter mitológico, bastantes similitudes hay con la teoría científica mucho posterior del caos y la emanación de la Tierra en sí, ¿no? Efectivamente, y en ese sentido de la emanación, también la teoría del Big Bang habla de en el fondo, una fluctuación cuántica que es una emanación. El concepto de creación es propiamente judeocristiano. La tradición mitológica griega, con el concepto de surgimiento o emanación, nos remonta al verdadero origen de los griegos, que en el fondo está en el lejano oriente. La isla de Creta, Jean-Philippe, en el fondo, los minoicos surgen en el 3000 a.C. y surgen de corrientes que vienen de Egipto, de Chipre, del Oriente, del Medio Oriente, y que se concentran y dan origen a los primeros griegos, por decirlo así. Pero el concepto de emanación, de surgimiento, viene precisamente del Oriente. Por eso hay que distinguir estas grandes mitologías y darnos cuenta que son, que nos remontan a un pasado aún más lejano, que está en el Oriente, más allá de las fronteras del Medio Oriente. Y esta diosa Gea que emana, Gea que representa la Tierra. Ella representa ¿Qué función la Tierra cumple en este caos, en esta emanación? Ella es la protagonista, de alguna forma, de todos los dioses primordiales. Porque después de Gea surge, o más bien dicho, aparece Gea, la Tierra, ¿ya? Y ella da a luz a Urano. Urano es el cielo.
Y tan pronto Urano aparece en escena, abraza a Gea, ¿ya? Y prácticamente se transforman en marido y mujer, por decirlo así. Pero es tan importante Gea, porque Gea es, de alguna forma, dentro de los dioses primordiales, donde se gesta todo, absolutamente todo. Todo lo que acontece siempre tiene que ver con Gea, la tierra, la matriz. Entonces, ella da a luz a Urano, que es el cielo en el fondo. Está la tierra y está el cielo, Urano. Urano es el gran dios de estos dioses primordiales griegos. Inmediatamente con el surgimiento de Urano aparece el Tártaro. El Tártaro es el inframundo. El inframundo, en el fondo, es el interior de la Tierra. Es el magma. Es el magma, de alguna forma, y el inframundo. Pero también aparece el dios Eros. E incluso mira, la secuencia correcta, según Hesíodo, es Gea, Eros. Y Eros es el deseo, la voluntad en el fondo, como Dios primordial, y que está representado con estas imágenes. ¿El erotismo viene de ahí? De ahí, del deseo, por supuesto. Ahí está la raíz griega de la palabra erotismo, eros, ¿ya? Y es el deseo. Y aparece personificado por este dios, que son los dioses primordiales del panteón griego. Pero estoy perdido en una parte. ¿Eros juega un papel protagonista en lo que pasa con Gea y con Urano? O sea, ¿ese deseo de la estructuración primaria viene de Eros? Mira, en el fondo, Eros es la voluntad. Eros es una potencia cósmica. La voluntad de hacer cosas. ¿Qué haríamos nosotros sin el deseo? ¿Te das cuenta? Claro. Y aparece, estas son personificaciones, obviamente, ¿ya? La tierra, claro, pero Eros, en el fondo, es la voluntad. La potencia de la voluntad. Si yo quiero tomar el lápiz, tengo que tener la voluntad, el deseo de tomarlo. ¿Te das cuenta? Y eso es base para poner en movimiento todo la maquinaria cósmica, el deseo. Sin deseo no hay maquinaria cósmica. Pero Eros se concibe como un dios independiente, Sí. no es la sensación, no es la voluntad en sí misma. Ah, ya. O sea, es que son potencias cósmicas, Jean-Philippe. Y en el fondo se expresa didácticamente como un dios que aparece acá, pero en el fondo es el deseo. Y es una potencia que va a ir dando cuerpo a todo el drama cosmogónico que lo vamos a ir viendo. Ese drama cosmogónico el que haces mención tú y que nosotros lo decíamos medio en tono de broma y medio en serio antes de empezar el programa, tiene todos los ingredientes de una buena teleserie en la mitología griega. Hasta el momento hemos visto quiénes son los buenos. ¿Hay algún malo en esta primera instancia? Mira, en la mitología griega no hay ni buenos absolutos ni malos absolutos. ¿Ya? Acá hay un politeísmo. Y en los politeísmos no existe el mal absoluto ni el bien absoluto. Hay dioses que se comportan moralmente bastante mal, como lo vamos a ver, pero no son absolutamente malos. Recuerda que estamos varios cientos de años, miles de años, la mitología griega es mucho anterior a la mitología judeo-cristiana. Entonces hay que descartar el mal absoluto. Pero si hay personas, por ejemplo, el Tártaro, que aparece, que es el inframundo. El inframundo, en el fondo, es un lugar donde se van las almas malas. ¿Cuál es la diferencia con el Erebo? El Erebo es la oscuridad del inframundo. Es decir, aparece el inframundo, el Tártaro, como una divinidad primordial al interior de la tierra, pero así como a la tierra, a Gea la acompaña Urano, al Tártaro lo acompaña Erebo, la oscuridad del inframundo. Ese es el infierno, en otras palabras, en palabras tradicionales, es la oscuridad del infierno, la oscuridad de las almas que caen ahí. La lava, como tú decías, y que se representa en la mitología al interior de Gea. Entonces, aparece también la diosa Nix. Y con esta, la diosa Nix
en el fondo va a representar, así como Urano representa el cielo luminoso y estrellado, Nix aparece como la noche, pero la noche de la Tierra, ¿ya? Entonces tenemos en esta composición de dioses todo el escenario que va a dar cuerpo a lo que se va a desatar prontamente. Claro, en palabras televisivas es como que con esto tenemos el set, faltan los actores. Claro, falta un dios primordial que es el éter. El éter surge de la unión entre Nix y el Erebo, es decir, entre la oscuridad del inframundo y la oscuridad de la tierra, se unen y surge el éter. El éter en el fondo es el aire que se respira. Que ahí viene también, me imagino, lo etéreo. Lo etéreo, el aire luminoso. Y con ese escenario ya tenemos listo para partir en el drama cósmico. Esta es la que acabamos de escribir, la primera generación de dioses. Sin embargo, hay una segunda y que tiene algo de relación con lo que decía yo. Tenemos el set, tenemos todo lo que acontece desde el punto de vista del estudio, pero ¿quiénes actúan ahí? Aquí comienzan los grandes actores. Por ejemplo, recuerda que está Gea, la Tierra, y está Urano. Mira, la Tierra le da vida a Urano, al cielo, pero al mismo tiempo se unen. Y de esa unión, que es una hierogamia, la hierogamia es una unión sagrada. Surgen los hijos de Urano con Gea, que son primero los titanes. Titanes como Cronos, como el océano, como la memoria, como la ley natural, aparecen como grandes titanes, hijos de la tierra y del cielo. Y también aparecen 6 titanes, 6 titánides, que son en el fondo el aspecto femenino de los titanes. Aparecen como hijos también de ellos dos, los 3 cíclopes. Aquí estamos viendo algunos titanes, Jean-Philippe. Recordemos que los titanes son Cronos, el océano también como titán, la ley natural, la luna, la memoria y el sol. Esos son los primeros 6 titanes. Después aparecen las titánides, que son el aspecto femenino y que son hijos de ellos dos, que son Febe, Rea, Temis, Tetis, Tea y Nemocine, que son titanes, pero de aspecto femenino. Los otros hijos de Urano con Gea son los 3 cíclopes, que son estos gigantes con un solo ojo. Ahora, como aparece acá. Bueno, son representaciones. Sí. En todo este tipo de concepciones, ¿siempre se da de una relación, entre comillas, natural o hay, por ejemplo, incesto? Piensa tú que en el fondo Gea le da la vida a Urano. Pero claro, y después se juntan. Ahora, en este caso no hay incesto, sino que se habla de hierogamia. Pero es bueno el concepto, porque la hierogamia es una unión sagrada, ¿ya? Pues bien, otro de los hijos de ellos dos son los cíclopes, estos gigantes de un solo ojo, cuyos nombres son 3, Brontes, Estéropes y también Arges. Y que mira cómo son, porque así al menos están representados en los antiguos, también están en los antiguos registros. Y los últimos 3 hijos de esta segunda generación son los hecatónquiros. ¿Qué son los hecatónquiros? Señor director, ¿qué son los hecatónquiros? Ahí estamos viendo. Aquí está. Los hecatónquiros, hijos de Urano y Gea, son monstruos de 100 brazos. Ahí tenéis baterista. Ahí tenéis baterista, efectivamente. Y obviamente nosotros tenemos estas imágenes muy bien recolectadas para un poco representaciones y ilustraciones. Pues bien, ellos tienen estos hijos y aquí comienza el drama, porque Urano, insatisfecho de estos hijos monstruosos, los manda al inframundo, al Tártaro. ¿Ya? De hecho,
según Hesíodo, él los odió desde el primer día en que los vio. No los soportó, ¿ya? Y los mandó al Tártaro porque no los quería ver. Es decir, obviamente los ocultó en el cuerpo de Gea, de la tierra. Claro. Mandó para adentro, váyanse, no los quiero. A los titanes, a los cíclopes y a los hecatónquiros. ¿Ya? Pues bien, cuando aparece y toma esta acción Urano, que era el cielo ultrapoderoso, Gea se enojó y enfurecida convenció, llamó a los titanes a rebelarse contra su padre Urano. Y dice textualmente: hijos nacidos de mí y de un furioso, castiguemos el desafuero de un padre, aunque lo sea vuestro, pues primero fue él quien maquinó esta infamia. O sea, vayan a cobrar venganza de su padre. Así es. Y de todos estos titanes que estaban ahí, cíclopes y hecatónquiros, el único que le hizo caso a Gea fue el titán menor de todos, que era Cronos. Y Cronos, que tenemos algunas imágenes, se atreve a rebelarse contra su padre Urano. Cronos, que me imagino tiene relación con el tiempo, ¿no? Efectivamente, Ya. cronómetro. Y el titán Cronos, que son estas algunas representaciones obviamente bastante actuales, pero Cronos espera a que Urano se vuelva a acercar a Gea para poseerla. De hecho, ardiendo de deseo de penetrar el cuerpo de la tierra, Gea es en el momento en cuando... Esta imagen es muy importante porque en el momento en que Urano se acerca a Gea para penetrarla nuevamente, Cronos lo castra Al papá. al papá, ¿ya? En el momento de los que hubo. En el momento de los que hubo, Cronos lo castra. ¿Y qué es lo que sucede? Esta es una buena imagen, obviamente, como señalamos, de esta mitología, porque es la rebelión del padre contra el hijo. Del hijo contra el padre. Del hijo contra el padre. Primero, obviamente, este acto de infamia, y la madre, tierra, llamando al hijo a rebelarse contra el dios superior, Urano. Pues bien, de la sangre, cuando Cronos castra, ¿ya? Cuando Cronos castra a Urano, de la sangre que brota, cae en la tierra. Y aparecen 4 dioses muy importantes, que son las 3 diosas de la venganza, que son las erinchas, ¿ya? Es de la sangre cuando lo castra. También surgen los gigantes, no son dioses, son gigantes. Y, por último, surgen también las ninfas de los bosques, es decir, de la sangre que cae a la tierra producto de esta castración, surgen figuras mitológicas trascendentales, que son los gigantes, que son los famosos Nefilim de la Biblia, son las ninfas de los bosques y también las diosas de la venganza. Y cuando toma toma los restos de lo que quedó del aparato de la castración, Cronos lo lanza al mar, ¿ya? Y de haberlo lanzado al mar, se junta con la espuma del mar y aparece la famosa diosa Afrodita, ¿ya? Afrodita es la diosa de la belleza, de la sensualidad, que está representada por esta, ¿ya? Es la diosa de la lujuria, es decir, de esta castración surgen los gigantes, las ninfas, los dioses de la venganza y también Afrodita, la belleza más excelsa que pudo haber creado en aquel primer momento la divinidad de estos cielos superiores. La Afrodita se relaciona siempre con una belleza más cándida, más prístina, o también tiene que ver con la sexualidad, con lo erótico. Tiene que ver con la sexualidad. Es la belleza, es la sexualidad, es también la reproducción.
graficada en esta bellísima imágenes y pinturas. Y nació, como dijimos, de la espuma del mar mezclada con los restos que lanzó Cronos de la castración al mar de su padre. Y claro, Cronos, una vez triunfante, envía a Urano al Tártaro y lo deja ahí. No lo mata, lo deja ahí. Es como pasa de repente en las manadas de leones, cuando el león joven saca al león viejo como líder de la manada, en el fondo. Así es. Por eso digo, mira, dijiste algo muy, muy relevante, porque muchos de estos arquetipos que estamos viendo en la mitología se van a ir reflejando y se van a reflejar sobre todo en la cultura occidental. Las interpretaciones, cómo ponte tú, estos dioses afectan la psiquis, son las potencias primordiales que le dan paso a nuestra humanidad, como lo vamos a ir viendo. Pasamos por una primera generación, una segunda, y con este acto de Cronos da inicio entonces a la tercera generación. Claro. Cronos, en el poder, decide unirse a su hermana Rea, que es otra titana, Titánide. No se dicen titanas, se dicen titánides. ¿Ya? Y de ella surge 5 hijos, que son Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. ¿Ya? Aquí hay algunas representaciones de Hestia, significa... O sea, recién en la tercera generación empiezan a aparecer nombres más reconocibles. ¿Eh? Claro que sí, por supuesto. Fíjate tú que Hestia representa el hogar, la arquitectura. Deméter, la agricultura. Hera es la reina de los dioses. Hades, el inframundo. La casa de los muertos es Hades también. Y Poseidón, el mar. El mar. ¿Ya? Pues bien, Cronos sabe por Gea y por Urano, porque los dios 12, recuerda que Cronos no mató a Urano y Gea en la tierra, pero sabe... Para hacer una recapitulación, Cronos castra a su padre, a Urano, en el momento en que iba a tener sexo con su madre, con Gea, pero no lo mata, lo envía al inframundo. Lo envía al inframundo. Posteriormente, ya en el poder, se casa con su hermana y nacen... 6 dioses. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y finalmente Zeus. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Se casa con la hermana y Cronos sabe por Gea y por su padre Urano, que está en el inframundo, ellos le dicen que uno de sus hijos le iba a quitar el poder y lo iba a destronar. Así como Cronos destronó a Urano, uno de los hijos de Cronos lo iba a destronar. ¿Y qué es lo que hace Cronos? En la medida que van naciendo los hijos de Rea, los va devorando y se los va comiendo y tragando. No te lo puedo creer. Así es. Para evitar que nazca el hijo que finalmente lo va a destronar. Así es. Así es. Y estas son algunas representaciones de ese pasaje mitológico clave para ver el nacimiento en el fondo de lo que va a ser la aparición de Zeus. Y en la medida entonces que van naciendo, se los van tragando. Y nacía uno y Rea tenía que llevarle el hijo a Cronos y Cronos se lo comía. Estas son algunas imágenes que quedaron inmortalizadas. Pero entonces Deméter, Hera, Hades, Poseidón, Zeus, ¿son sobrevivientes a ese tipo? No, todos son, digamos, comidos, devorados por Cronos. Todos. Pero el último es Zeus. ¿Y qué es lo que pasa con Zeus? Rea siguió el consejo de Gea, la tierra. Recordemos que Rea es una titánide.
Entonces, el consejo de su madre. siguió el consejo de su madre y le dijo, en el fondo, esconde a Zeus, que era el más pequeño de todos. Y cuando nace Zeus, ella toma a Zeus y lo esconde en una cueva ultra secreta en la isla de Creta. Toma una piedra, la envuelve en una manta y se la lleva a su padre Cronos. Y Cronos ve que es una manta, digamos, ve que es el hijo, supuestamente, y se tragó la piedra, pero no se comió a Zeus. ¿Ya? Zeus quedó durante mucho tiempo al cuidado de las ninfas de los bosques. Y claro, se va a cumplir la profecía. Llegado el momento de que llega a edad adulta, Zeus se rebela contra su padre Cronos. Va contra él y lo obliga, primera cosa, a vomitar a sus otros hermanos, a Poseidón, a Hades, a Hera, y los vomita. ¿Ya? De esta forma, Zeus llega al poder, arrebatándole el trono a Cronos. ¿Ya? Como recompensa, los hermanos le entregan a Zeus sus dos grandes armas, el trueno y el rayo. Y ahí es cuando él adquiere muchísimo poder, ¿ya? Como Dios que va a cumplir la profecía. Y es en el momento dado en que también Zeus libera a los cíclopes y a los hecatónquiros. Acuerda que todo estaba en el inframundo. Pues en ese momento también Zeus los libera de la prisión. Y los libera a todos, los titanes, los libera a todos. ¿Ya? Pero deja también a Urano, y todos están en el Urano, pero él los libera. Pues bien, es en ese momento cuando Zeus va a enfrentar su primer gran desafío, que lo va a situar en el poder posteriormente, que es lo que se llama la titanomaquia. La titanomaquia es que cuando él libera a estos titanes cíclopes y hecatónquiros, los titanes se rebelan contra Zeus. Y comienza una gran lucha contra el dios Zeus, de los titanes. ¿Y por qué se rebelan contra Zeus si finalmente es el que lo había liberado? Por poder. Por poder, recordemos que los titanes son de la generación de Cronos. ¿Te das cuenta? Y aquí estamos hablando de poderes. Entonces comienza la titanomaquia, que es esta lucha entre Zeus contra los titanes. Pero afortunadamente, Zeus logra el apoyo de los cíclopes y de los hecatónquiros. Y se desata la batalla cósmica, una de las primeras batallas cosmogónicas por excelencia, que está representada por estas imágenes que estamos acá, son cuadros antiguos obviamente, que es en el fondo esta gran lucha va a dar nacimiento a una nueva organización del universo. ¿Ya? Porque finalmente el que triunfa con el apoyo de los cíclopes y de los hecatónquiros y del rayo y del trueno es Zeus. ¿Ya? Zeus, una vez que logra el triunfo, se instala, y ojo que todavía no funda el Olimpo, porque antes de fundar el Olimpo, ¿qué es lo que sucede? Gana esta gran batalla contra los titanes, se asienta en el poder, pero tiene que enfrentar dos sublevaciones. La primera sublevación es la sublevación de Tifón. Tifón es un monstruo que surge de la mezcla entre Gea, la tierra, y el Tártaro, el inframundo. El inframundo. Se cuenta que el Tifón, como aparece en estas imágenes, de sus hombros salían 100 cabezas de serpientes, de espantosos dragones
que hacían vibrar sus lenguas negruzcas. De sus ojos brotaban lenguas de fuego. Este es un hijo del tártaro con Gea, pues es la primera sublevación que tiene que enfrentar Zeus. Recordemos que la primera fue una guerra, la titanomaquia fue una guerra. Se asienta en el poder supuesto en ese mundo primordial, pero momento, se subleva este ser que está representado con estas imágenes que están acá. Todavía no se había conformado el Olimpo en sí. Todavía no, estamos recién a puertas del Olimpo. Pero es la primera sublevación que tiene que enfrentar el dios Zeus, instalado ya como dios supremo, ¿ya? En este mundo de los mitos griegos. Pues bien, finalmente, según los textos de Hesíodo, triunfa utilizando sobre todo, mira, su gran arma que es el rayo y el trueno, ¿ya? Le gana a este ser que es el tifón. Pero tiene que enfrentar una segunda sublevación, esta vez de los gigantes. Recuerda que los gigantes en la tierra son los que nacieron de la sangre, de la castración de Cronos. De la sangre cae al mar, cae a la tierra y surgen los gigantes. Pues bien, los gigantes se sublevan y esta es uno de los cuadros muy hermosos que representa la sublevación de los gigantes contra Zeus. El poeta Píndaro del siglo V antes de Cristo grafica harto esta sublevación de los gigantes, es decir, colabora con Hesíodo en esta conformación de este pasaje. Ahora, siempre había una sublevación particular con Zeus, solo con intereses de poder. De poder, claro. En el fondo, desde un principio, o sea, desde que se conforma el panteón primordial de divinidades, comienzan estos actos, por ejemplo, de negar a los hijos, como lo hizo Urano, y comienza la sublevación y la lucha por el poder, ¿ya? ¿Quién tiene el control del universo? Estamos hablando, al fin y al cabo. No es menor. No es menor. Pues bien, afortunadamente para la tradición, Zeus también logra apagar esta sublevación de los gigantes en lo que se llama la gigantomaquia. Así como la titanomaquia, la gigantomaquia es la sublevación de los gigantes. Pues bien, una vez que apaga esta sublevación, Zeus finalmente puede fundar el Olimpo. Y es ahí donde ahora comienza el Olimpo. Claro. ¿Ya? Después de esta sublevación de los gigantes. ¿Ya ahí en el Olimpo es donde empiezan a convivir todos los dioses? Aquí es, de alguna forma, comienza también una genealogía grande. Algunos dicen que son 12 dioses. Mira, hay bastantes más dioses que 12 dioses en el Olimpo. Lo primero que hace Zeus, ya una vez fundando el Olimpo, habiendo apaciguado este mundo primordial, lo que hace es darle a Hades, a su hermano Hades, le da el inframundo. A Poseidón le entrega los mares y Zeus se queda con los cielos, ¿ya? Pues la tierra, Gea y el Olimpo, va a ser tierra común. Ojo con eso, porque de alguna forma el único dios que va de alguna forma a limitar el poder de Zeus va a ser Poseidón. Poseidón gobierna los mares. ¿Ya? Y de alguna forma él dice, en los mares gobierno yo. Y Hades, en el inframundo, gobierna el inframundo. Y Zeus en los cielos. Y la tierra queda como campo común y también el Olimpo. Recordemos que el Olimpo griego está representado por una montaña que está al norte de Grecia.
y que siempre está graficado por, de alguna forma, una gran montaña alta donde están los dioses. Entonces, la triada era la siguiente: Zeus en los cielos, Hades en el inframundo, Poseidón en los mares. Efectivamente, esa fue la primera triada para este mundo, y estas son representaciones de Zeus. La que estamos viendo, la que recién veíamos, era una representación de Zeus. Pues bien, ¿qué es lo que sucede estando en este escenario? Zeus comienza a contraer matrimonios con una infinidad de diosas. Lo que hace el poder. Lo que hace el poder. Por supuesto que sí. Con una infinidad de diosas y también con humanas. ¿Ya? Y comienzan a nacer dioses distintos que son quizás los que más uno va a ir conociendo. Porque, por ejemplo, él se casa y adquiere matrimonio con Hera. Era su hermana. Y de esa unión va a surgir Ares, el dios de la guerra. Hefesto, que representa el fuego y la metalurgia. Eva, que representa la juventud. Con Deméter, con otra hermana que es Deméter, Zeus va a tener a un hijo que se llama Perséfone. Y también con Hestia, que es otra hermana, va a tener a Quirón. También amó a Maya, a la diosa Maya. Y de la unión con la diosa Maya va a surgir Hermes, el mensajero de los dioses. Comienzan a aparecer de alguna forma los dioses más populares. ¿Aparece Dionisio también? Claro que sí, con Semele. Zeus se une con la diosa Semele y engendró a Dionisio, que es el dios del vino y también del éxtasis religioso. Con Metis, que es la prudencia, va a dar nacimiento a Atenea. Atenea representa la guerra, la civilización, la sabiduría, la estrategia. Pero también va a tener, por ejemplo, con Hera, a Ilitia. Cristian, tú al principio nos decías que de estos dioses griegos se pueden sacar o concluir ciertos arquetipos de los seres humanos, y por eso me gustaría pasar a este ítem que me llama la atención, las 5 razas de hombres. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Es que es en este minuto, ¿ya? De alguna forma, que donde van a comenzar a aparecer, según el mito griego antiguo, las 5 grandes razas de hombres. Nosotros estamos en el mundo divino todavía. Pues bien, de Gea van a ir emanando 5, cuando digo 5 razas de hombres, esto es muy relevante, porque son masculinos. Los habitantes de la tierra, la primera raza de hombres es la llamada raza de oro. ¿Y qué son? Hombres. Estos, de alguna forma, aparecen como hermanos de los dioses. Gobernaron en este tiempo de la raza de la raza de oro, gobernaban la tierra los titanes. Pero esta primera raza de hombres aparecían como hermanos de los dioses. Fueron tapados por Zeus y enviados a la tierra en un momento dado. En ese momento aparece la segunda raza, que es la raza de plata. La raza de plata, Zeus las terminó eliminando por sus pecados. Los devastó a todos, con el rayo y con el trueno. La tercera raza, si tú te das, mira, uno incluso la puede ir asemejando a la época de alguna forma, a la época antigua, a la prehistoria humana, ¿ya? Y aquí nos vamos a ir ensartando con la historia, que es lo más interesante de todo el mito. Porque después
de que Zeus, por los pecados de la raza de plata, de hombres, los mata a todos, los hace desaparecer con el rayo y el trueno, y aparece la raza de bronce. La raza de bronce eran violentos y belicosos. Fueron creados por Zeus, pero terminaron en gran medida por eliminarse a sí mismos. Y es en este momento de la raza del bronce cuando aparece la gran tradición de Prometeo. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando ve Zeus que esta creación de seres, de hombres, son violentos y belicosos, les manda el diluvio. ¿Ya? De ahí que también en esta tradición esté el famoso diluvio universal, como también está en la tradición mapuche y en la bíblica. En la griega también está el famoso diluvio. Pues manda el diluvio Zeus para matar y destruir a toda la raza de bronce. Pero aparece Prometeo. Y Prometeo es un titán. Y un titán que le avisa a Deucalión y a Pirra, que son dos hombres, un hombre, le avisa que en el fondo van a ser destruidos por el diluvio. Y se logran salvar. En el fondo está también, aquí está la base de la tradición de Noé y también la base de la tradición del Caleuche, ¿ya? O sea, no es que sea la base, sino que también se repite aquí el mismo mito, ¿ya? De este diluvio. De este diluvio. Pues bien, con este diluvio desaparece toda la raza de bronce y es en el momento en que va a aparecer la raza de los héroes. Cuando hablamos de la raza de los héroes, así como el diluvio debió haber sido hace 12.000 años, la raza de los héroes uno lo tiene que situar más o menos en el 1200 antes de Cristo y antes también, porque es la raza donde aparece la guerra de Troya. Por ejemplo, Aquiles, Héctor son héroes, ¿ya? Y ellos son esta cuarta raza. ¿Qué es lo que sucede también? Creados por Zeus, cuando Deucalión aparece en esta escena, se cuenta que va tirando piedras, ¿ya? Y de las piedras que va tirando va a ir apareciendo también la quinta y última raza, que es la raza de hierro, la peor de todas, nosotros pues, ¿ya? Ahí aparece. Entonces tiraba piedras de Deucalión y de la tierra surgían los hombres, ¿ya? Surgían los hombres. ¿Qué es la quinta raza? Pues bien, he aquí uno de los pasajes más controvertidos, porque hasta este momento, de alguna forma, todos los que están en escena son hombres. Pues bien, hay un episodio que ocurre en la raza de hierro, y es que al ver la creación, más bien dicho, esta emanación, no se habla de creación en la tradición mitológica griega, se habla de surgimiento, se habla de emanación, de hierogamia, pero no se habla de creación propiamente tal. Recordemos que la creación es un concepto judeocristiano que habla de que Dios sacó algo de la nada, ¿ya? Aquí no existe eso. En la tradición griega, el caos es la potencialidad máxima, el abismo es una potencialidad y de ahí va surgiendo todo, ¿ya? Pues bien, al ver a esta quinta raza, Zeus le envía a la primera mujer en la forma de la diosa Pandora y se la envía como un castigo para los hombres. Es impresionante. El dicho de la caja de Pandora viene de ahí, es una caja de Pandora. Claro, es una caja de Pandora, es una caja de males contra el hombre, contra el macho. ¿Y qué es lo que le lanza a Zeus, según esta tradición? A la mujer. La mujer representada en estas imágenes de la diosa Pandora viene a azotar al hombre,
textualmente Zeus le envió a la mujer esa bella calamidad, dice Hesíodo, regalo de todos los dioses, trampa profunda para el hombre y sin salida destinada a los humanos, pues de ella procede la raza, la ralea maldita de las mujeres, azote terrible en medio de los hombres mortales. Pandora aparece entonces como esa ralea maldita, la que da origen a las mujeres y que viene a ser como un azote y un castigo para los hombres. Pero bien machista los griegos, po. Por eso que no nos extrañe, que mira, Jean-Philippe, la mujer ha sido valorada en los últimos 50 años de nuestra historia, históricamente, digamos. Claro, porque pero antes, todas las mitologías la alimentaron como una mujer subyugada, dependiendo del hombre. Salvo las mitologías orientales, que en algún momento dado me gustaría, quizás las vamos a traer. Pero, obviamente, cuando aparece Pandora como el azote terrible, trampa profunda en medio de los hombres, lanzada al mundo para castigar a los hombres, vamos que... Afírmate, Carlos, como claro. Y de hecho, las mujeres en el mundo griego nunca fueron muy relevantes, a pesar de que hay alguna excepción, pero las mujeres han sido bastante menospreciadas por la historia durante mucho tiempo. Pero acá en nuestro Mentiras Verdaderas las queremos mucho. Así es. Aunque vengan a azotarnos. Así es. Pues bien, Jean-Philippe. ¿Sí? ¿O iba a decir algo, Jean-Philippe? Iba a decir algo que guarda relación con el tema que viene a continuación, más bien, Cristian, pero no sé si tú quieres cerrar algo con... Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que todo este mundo mítico, mitológico, termina con la guerra de Troya. La guerra de Troya es el final de la mitología griega. Estamos hablando del año 1200 a.C., cuando se detona la guerra de Troya. Aquí aparecen los últimos héroes: Aquiles, Héctor, el rey Agamenón y otros tantos, París, conectados con dioses. Pues bien, después de la guerra de Troya a nivel de la historia de Grecia, termina la guerra de Troya y aparece un periodo que se llama la época oscura, que va desde la guerra de Troya hasta el siglo VIII a.C. Durante esos años, la guerra de Troya significó que, en el fondo, todo el poder de los micénicos desapareció. Aparecieron los pueblos del mar, las ciudades antiguas fueron destruidas, Atenas, Tebas, fueron destruidas por unos invasores que venían del norte. Por lo tanto, desaparece Grecia como este orden predominante que hemos visto durante estos minutos, y aparecen los pueblos del mar. Los pueblos del mar incluso llegaron hasta Egipto y destruyeron a Tutmosis III, pero desaparece y es la época oscura, que se llama Dark Age, hasta que aparece nuevamente entra en escena Homero. A escribir lo que pasó anteriormente. A escribir lo que pasó en la guerra de Troya, y el gran Hesíodo. Hesíodo es el que une este lenguaje divino, el logos divino con el logos humano. Es este momento donde, de alguna forma, en los colegios se enseña desde Homero en adelante. Pero antes de Homero hay mucha historia por atrás y mucha mitología. Por eso quería decir eso, Jean-Philippe, y decir también una pequeña cosa. Una de las raíces de la cultura occidental en decadencia es Grecia. ¿Ya? Y Grecia comienza con los poetas. Los primeros grandes de la historia del siglo VIII son poetas. Después vienen los filósofos. Después vienen
los grandes políticos y otros tantos, los grandes filósofos, etc. Por eso nosotros, de alguna forma, si uno trae esa historia a nuestra realidad chilena, nosotros en nuestra historia estamos recién con primeros poetas, Neruda y Mistral. Faltan filósofos y faltan grandes políticos en nuestro país.